Hola, en este tutorial vamos a hablar de canales MIDI en Reaper. Para que tengamos una idea general de lo que son los canales MIDI, podemos pensarlo como una herramienta que nos sirve para controlar el flujo de la información MIDI, para poder recibirla donde yo espero recibirla y para poder enviarla desde donde espero enviarla. Esto que suena tan así redundante y quizás raro al principio, tiene sentido cuando trabajamos sobre todo con muchos canales y tal vez varios dispositivos, en donde puede ocurrir que cierta información no esté llegando donde yo quiero que esté y se pierda por el camino y no suene. Probablemente esto tenga que ver con algo que esté ocurriendo con los canales MIDI. En este primer ejemplo que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar con el teclado virtual MIDI nativo de Reaper, pero vale exactamente lo mismo para si tuviéramos un sintetizador externo físico conectado a la computadora. Para ello creé dos pistas y una de las primeras cosas que queremos hacer cuando tenemos que hacer este tipo de conexionado es cerciorarnos que la pista en cuestión, en este caso la pista 1, reciba la información MIDI, por eso la entrada MIDI, que proviene del teclado virtual MIDI, o sea, este de acá. En su defecto, si ustedes trabajan con uno físico, acá les va a aparecer el nombre de ese sintetizador o el nombre de su placa de audio y donde esté entrando. Y vamos a decir, por ejemplo, que queremos recibir en la pista 1 la información MIDI por el canal 3. Y lo que vamos a tener que hacer es, desde nuestro teclado virtual, enviar la información por el canal 3, es decir, por el mismo con el que trabajamos en la pista 1. Es decir, que tiene que haber una correlación entre los canales de recepción y de envío. ¿Para qué? Para que la información llegue a donde quiero que llegue. Y acá creé otra pista en donde voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a poner otro canal de llegada, de recepción, por ejemplo el 5. Y ustedes ya se podrán imaginar lo que va a ocurrir. En tanto yo envíe información por el canal 3, fíjense que ahí toco, y el búmetro del canal 1 me muestra ese testigo que me está diciendo que está llegando información MIDI. Y si yo voy al canal 5, la pista 2 va a ser la que está recibiendo la información MIDI porque justamente la recibe por el canal 5. Obviamente, si yo trabajo en cualquier otro canal por fuera de esos dos, la información MIDI no va a llegar a ningún lado. Y era un poco lo que hablábamos al principio, cuando pareciera que la información se pierde en algún lugar. Bueno, acá hay un problema de correlación de canales. Yo voy a tener que hacer determinada acción, en este caso, bueno, puedo crear un canal que reciba por el 4 y solucionar el problema, o bueno, ir cambiando los valores de las entradas y los de las salidas. Pero siempre recordemos que tiene que existir esa correlación. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo en donde vamos a de alguna manera empezar de cero y vamos a trabajar con otro módulo de sonido, que en este caso es el Edirol Orchestral. Y nos viene bien para hablar de esto porque es un módulo de sonido que recibe información por 16 canales distintos, los 16 canales disponibles de MIDI. Y lo que yo voy a hacer ahora, sí, vamos a trabajar enviando desde 16 canales, y una manera rápida de crearlos es hacer botón derecho sobre el módulo de sonido que acabamos de crear y tenemos una opción ahí por abajo donde dice crear 16 canales de enrutamiento MIDI a esta pista. Le doy OK y fíjense que ya me creó 16 pistas, cada una con su nombre correspondiente, que van a estar ruteadas o enrutadas, como dice Reaper, a este módulo de sonido. Fíjense que yo voy a escribir rápidamente alguna música, algo, no sé, sencillo, y lo voy a ir copiando a todas las demás pistas.
Vamos a imaginarnos que la música que hay en cada una de ellas es diferente y tiene un poco más de sentido musical. Pero bueno, nosotros acá ahora nos preocupamos de la parte de los canales. Fíjense lo que ocurre sin tocar absolutamente nada más cuando yo le doy play. Por las dudas, chequeamos el volumen. Efectivamente, si nosotros miramos los búmetros de los 16 canales, están funcionando, es decir, que está llegando información a cada uno de esos 16 canales que proviene de cada una de estas 16 pistas. Bien, hasta ahí todo muy lindo, pero ahora tenemos que conocer cierto nivel de jerarquías que maneja Reaper a la hora de alguna manera ajustar el envío y la recepción de canales MIDI. Lo vamos a hacer con menos canales para que no nos abrume tantos canales. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto que les comentaba. Fíjense que ahí hasta ahora todo igual, salvo que recibo por los primeros 3 porque dejé estas primeras 3 pistas. Bien. Fíjense que cuando Reaper me creó estas pistas, me hizo algo en el botón este de ruteo. ¿Qué es lo que hizo? Fue decir que además de que esta pista se envíe a la pista 1, que lo envíe la información MIDI que recibe de todos los canales al canal 1. Es decir, lo que reciba esta pista lo va a enviar al canal 1 de la pista 1. Es decir, que me va a llegar acá. Y rápidamente lo comprobamos. Lo mismo con la 2 y lo mismo con la 3. Fijémonos que en el ruteo tenemos acá 2 y acá 3. Cuando teníamos los 16 canales teníamos lo mismo hasta el 16. Ahora bien, yo tengo otros lugares desde Reaper en donde indicar desde qué canal quiero enviar. Pero vamos a ver que esas lógicas tienen una jerarquía y de alguna manera hay alguien que tiene la última palabra en decidir desde dónde se va a enviar el canal. Fíjense, vamos a trabajar con esta pista 3. Vamos a recordar que se envía lo que hay en esa pista 3 al canal 3 de la pista 1. Por lo tanto llega a donde dice clarinete. Hasta ahí todo muy bien. Ahora, si yo hago clic sobre el ítem y aprieto F2, me va a aparecer esta ventana de propiedades. Y si dentro de esa ventana aprieto el botón de propiedades, fíjense que tengo algunos ajustes más para hacer. Y el segundo de ellos es el que me interesa a mí. Fíjense que ahí dice enviar como canal 1, pero está destildado. Vamos a suponer que yo, no sé, lo quiero enviar por el canal 6. Le doy a aplicar, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Es decir, que lo que yo hice es que lo que sale de este ítem vaya al canal 6. Es decir, que ahora debería sonar este de acá. Bueno, probémoslo. Fíjense, siguen sonando los canales 1, 2 y 3. Si pongo este en solo, sigue sonando el 3. Y esto tiene que ver un poco con las jerarquías de las que le decía. Si bien esto lo está enviando al 6, cuando llega a la pista, esto lo envía al 3 y fin de la cuestión. Pero esto no termina acá, porque tengo otro lugar donde yo puedo decidir en por qué canal se envían las notas, que es dentro del editor MIDI. Hice doble clic sobre el ítem. Selecciono todas las notas, botón derecho y voy a nota canal. Y ahora vamos a poner, no sé, el 10. Canal 10. Y fíjense lo que va a suceder. Perdón, cerré esto y lo queremos ver. Fíjense lo que va a suceder. Nuevamente llega información al 1, al 2 y al 3. Cuando dejo en solo este, está sonando en el 3. Es decir, que de alguna manera no le importó que desde acá se envíe al 3, o dicho al 10, perdón. O dicho de otra manera, cuando sale de acá se envía al 10. Pero cuando sale del ítem se envía al 6
Y cuando llega acá se envía el 3. Y eso es un poco la jerarquía y esto que decía antes de quién tiene la última palabra, ¿no? Digamos que la última palabra lo tiene este comando que hay acá que dice que todo se va a enviar al canal 3. Ahora bien, si yo lo saco y le pongo que se envíe a todos los canales, vamos a ver qué pasa. Se está enviando la pista 4 al canal 6. Recordemos que en las propiedades del ítem, y acá yo había puesto que se envíe al canal 6. ¿Sí? Y por eso está sucediendo y lo vemos. Una vez más, lo tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa si yo saco o destildo esta opción? Bueno, ustedes imagino que ya lo habrán dicho en voz alta. Va a sonar ¿por qué canal? Exactamente, por el canal 10, porque era el que estaba indicado en estas notas. Botón derecho, nota de canal y 10. ¿Sí? Bien. Esto, que no tiene tanto sentido musical, sí nos ayuda a entender un poco cómo es la lógica de la utilización de los canales para enviar y recibir la información a donde yo quiero que llegue y de la manera en que yo quiero que llegue. No está de más mencionar que este tipo de accionar yo lo puedo hacer con otro mensaje MIDI, porque acá estábamos trabajando con el mensaje de nota, pero yo de repente podría trabajar con el mensaje de selección de banco y programa, en donde yo perdón, en determinada parte envíe un mensaje de cambio de programa, no sé, vamos a poner acá así, y en determinada parte mande otro mensaje de cambio de programa, así. Y en esta otra pista haga otra cosa distinta en relación a eso. Obviamente, y repito, esto que hago no va a tener mucho sentido musical, y sobre todo con un fragmento tan corto, pero si trabajo con música más larga, en algún momento puedo querer cambiar de instrumento o de articulación de ese instrumento y esto va a tener un poco más de sentido. Fíjense, ahí hacemos otros cambios de banco y de programa, no sé, estoy poniéndolos al azar, lo hago solo en las pistas 1 y 2, pero veamos cómo eso va a estar sucediendo individualmente en cada canal. Fíjense, obviamente como en la pista 4 no hice nada, en esto se queda sin movimiento. Es decir, que nosotros para varios de los mensajes MIDI, casi la mayoría, vamos a poder trabajar diferenciando lo que mando por un canal y por otro, más allá de las notas. Incluso vamos a ver un último ejemplo, pero lo vamos a ver con otro módulo de sonido, en donde vamos a trabajar con lo que es el mensaje MIDI de pitch bend o de cambio de tono. Para los que no lo conocen, es un mensaje que me permite desafinar, por decirlo de alguna manera, levemente lo que está sonando. En muchos teclados lo encuentran con una perillita a la izquierda del teclado. Bien, nuevamente vamos a escribir alguna música para que nos sirva a la escucha. No sé, un arpegio. Y vamos a escribir otra música distinta, en donde yo acá voy a escribir, por ejemplo, un bajo, que lo voy a escribir a propósito con otra fundamental para que se distinga un poco más. Bien, esto tendría que estar sonando. A ver, vamos a chequear. Claro, sí, falta hacer poner en modo subcarpetas de esta carpeta estas pistas, así lo que sale de acá se envía acá. Bien, ahí tengo la cuestión. Y nuevamente voy a trabajar con el mensaje de pitch bend, como decíamos antes, que acá en Reaper lo encontramos como tono. Y fíjense que yo voy a escribir algo así en movimiento. Voy a seleccionar todo. Voy a apretar botón derecho, propiedades del evento, y pedirle que eso sea por el canal 2.
¿Sí? Bien, vamos a ver qué hizo con las notas. También lo llevó a Canal 2 porque estaba todo seleccionado. Bien, es lo que quiero que suceda. Y escuchemos lo que ocurre. Vamos a escucharlo primero, digamos el arpegio. Fíjense que no hay ninguna variación, en su altura. Y ahora escuchando solo este bajo, bueno, claramente se escucha, y al reproducir las dos pistas, tengo este efecto en donde, a través de la utilización de distintos canales, discriminé de alguna manera a quién le llega el mensaje de pitch bend y a quién no. En caso de que quiera que ahora el pitch bend afecte a todo, no tengo ni más ni menos que, con alguna de las estrategias que veíamos antes, indicar que esto vaya al canal 1, por ejemplo. Vamos a apretar F2 sobre el ítem, sí. Ahí no sabía si lo había seleccionado. Y voy a poner enviar como canal 1. Ahí tenemos aceptar y vamos a reproducirlo a ver qué pasa. Podemos escuchar claramente cómo el pitch bend está afectando ahora sí a las dos pistas que yo puse anteriormente. Incluso bajemos el volumen al bajo y se escucha claramente también el pitch bend en el otro diseño melódico. Bien, hasta acá el tutorial en donde vimos los canales MIDI en Reaper.